Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme un día más. Bueno, pues vamos con otro de mis paisajes. Esta vez, bueno, he cambiado un poco el formato de vídeo, bueno, de cómo muestro el lienzo y la paleta sobre el vídeo, porque estoy utilizando, bueno, pues un caballete de mesa que recientemente he comprado y bueno, pues quería probarlo. Está apoyado sobre una mesa y he aprovechado para colocar la paleta así como por detrás del lienzo, sujetándola, y entonces he colocado ahí los diferentes colores, ¿vale? Para que veáis cómo voy haciendo las mezclas, ¿vale? Es otra forma. Bueno, yo normalmente uso la paleta, la cojo en la mano y voy mostrando los colores y cómo voy mezclando, pero como en este caso el lienzo es un poco más pequeño de lo normal y la cámara está como un poco más cerca, pues bueno, no había mucho espacio para estar usando la paleta, levantándola para enseñar los colores, ¿vale? Y además, pues eso, estoy sentado frente al lienzo, entonces es un poco más complicado tener la paleta en la mano. Así que voy a hacerlo de esta forma, que creo que queda muy clara. Bueno, el cuadro que voy a pintar hoy, bueno, pues es un paisaje. Ya lo he publicado la foto en el canal, la pestaña comunidad. Es un paisaje de montañas en el que voy a jugar con diferentes tonos de azul para conseguir profundidad y sensación de distancia entre unas montañas y otras. Voy a pintar pues una serie de líneas de montañas, 4 líneas de montañas, y voy a hacer que bueno, pues que unas se vean más por detrás de otras, comenzando por el fondo, y me voy a ir acercando al primer plano utilizando pues esos diferentes tonos de azul. Para las montañas del fondo, azules claritos y poco detalle, y según me voy acercando al primer plano, pues un azul más oscuro y más detalle en las montañas, ¿vale? Pero eso, bueno, lo vamos a ver luego después, porque comienzo primero por el cielo. Ya veis los colores que estoy utilizando. Bueno, tengo el blanco, el azul ultramar, el amarillo medio, sombra tostada, una pizca de negro. Para el cielo simplemente mezclo el azul ultramar con el blanco y voy haciendo, bueno, pues ese degradado que estáis viendo, tan sencillo. Dejamos un poco más oscuro la parte superior y aclaramos según vamos bajando hacia abajo, hacia la línea del horizonte. Voy a pintar unas nubes bastante pronunciadas, y lo que voy a hacer primeramente es pintar la base de esas nubes. Para ello ya veis cómo, bueno, voy a utilizar esa mezcla de azules y voy a pintar la base oscura, una base de azul oscuro, sobre la que luego después pues iré aclarando e iré dando volumen a estas nubes. Utilizo este pincel, bueno, tipo lengua de gato, pincel plano, ¿vale? Y bueno, de esta forma tan sencilla vamos haciendo, bueno, pues por ejemplo, a mí se me han ocurrido estas formas. Cuestión de nubes podéis hacerlo como queráis, porque ya sabéis, como siempre os digo, que cualquier forma que pintéis
pues es una forma posible de nubes que puede haber en el cielo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos difuminando esa base. Voy a pintar una línea sobre el horizonte, una línea continua de nubes, y luego dos nubarrones un poco más grandes que sobresalen hacia arriba, ¿vale? Como estáis viendo, y ahora después pues vamos a dar volumen. Como el óleo siempre está húmedo sobre el lienzo, pues eso ya sabéis que favorece mucho pues el hacer las mezclas, pues eso, directamente sobre el lienzo, hacer degradados. No tenemos que mezclar únicamente en la paleta, sino que podemos tener el lienzo pues también de paleta, por supuesto, para hacer las diferentes mezclas. Pinto alguna nubecilla más pequeña, ¿vale? Ya tenemos más o menos esa base para las nubes. Y ahora después pues vamos a ir aclarando las zonas más iluminadas, y el contraste, como siempre os digo, entre zonas iluminadas y zonas oscuras pues es lo que nos va a dar el volumen, ¿vale? Vamos a procurar conseguir unas nubes pues eso, esponjosas, y que no se vean planas, que sean realistas. Entonces, para ello, bueno, ahora cojo un pincel un poco más pequeño, y ya veis cómo aplico el blanco trabajado con un poco de azul. Veis como en la zona de la pintura está el blanco más puro arriba, la zona de abajo ya la he mezclado con azul, es un blanco azulado, y eso lo voy a aplicar en las zonas altas de las nubes. Y voy a ir difuminando hacia abajo hasta que ese blanco se vaya mezclando con la base azul. La luz en este cuadro pues vamos a elegir que venga de la parte derecha según estáis viéndolo vosotros. Entonces, bueno, ya veis cómo en esas nubes de la izquierda ya he dejado la zona izquierda más en penumbra, he dejado la base azul que tenía pintada sin aplicarle blanco. El blanco lo dejo para la zona derecha. Entonces ese contraste es el que nos va a dar pues el volumen. Cuando hagáis esto, bueno, pues hacerlo suavemente y cogiendo poquita pintura, descargándola muy poco a poco, ¿vale? Para intentar pues no cubrir todo lo que es la base, sino que tenemos que dejar que la base se siga viendo, se siga intuyendo, en algunos sitios que se siga intuyendo y en otros que se vea claramente una zona más en sombra. Vale, ya veis cómo cuando acerco el pincel a la pintura apenas doy un golpecito y voy cogiendo muy poca cantidad. Y como os he dicho antes, pues directamente sobre el lienzo voy descargando esa pintura y mezclando y haciendo ese difuminado, como ya os he dicho, desde la zona superior de las nubes hacia la zona inferior. Doy unas cuantas pasadas. Ahora estoy marcando poco ese blanco, pero luego después, cuando ya tenga más o menos planteadas las nubes con sus zonas claras y las oscuras, pues iré añadiendo más blanco y iré dejando más marcada esa zona, las zonas superiores de las nubes.
para resaltar aún más el relieve o el volumen, ¿vale? Y tener unas nubes pues realistas, que se vean, que sobresalgan, que tengan vida, que tengan volumen, de esta forma tan sencilla como estáis viendo. No hace falta tampoco pintar unas nubes muy detallistas. De una forma muy fácil, pues podéis tener un cielo bastante real que vaya acorde luego con el resto del cuadro, porque el cielo es una parte pues muy importante del cuadro, bueno, como todo lo que vamos a pintar, pero es la parte por la que solemos empezar. Entonces, bueno, pues es importante empezar bien, por supuesto. Si no tenéis mucha práctica, si estáis empezando, sois principiantes, pues bueno, yo recomendaría que para empezar no os compliquéis mucho con los cielos. Podéis ir poco a poco pintando cosas sencillas, incluso, bueno, cielos completamente azules o con alguna nubecilla, pero no os compliquéis mucho si estáis empezando, como os digo, porque podéis empezar a liar y tener algún resultado, bueno, pues que luego no cuadre mucho con el resto del cuadro. Bueno, estáis viendo que hay un poco de movimiento al fondo. Me puse a pintar en el salón y bueno, estaban mis hijos merendando, así que bueno, vais a ver un poco de movimiento justo ahí en la zona superior, en el fondo, de manitas pequeñitas. Así que bueno, estuve acompañado en esta sesión de pintura, cosa que normalmente suelo pintar de noche y suelo estar más o menos solo con mi mujer acompañándome. En esta sesión estaba muy acompañado. Habéis visto cómo he cambiado ahora a un pincel finito para dar detalles más pequeños. Para terminar de detallar esas nubes y dejar más marcada, como os he dicho antes, con más cantidad de pintura blanca, la zona superior de las nubes. Para ello voy a utilizar este pincel finito que estáis viendo y ya veis cómo poco a poco voy difuminando y cómo con el pincel pequeño pues voy llegando a zonas más concretas y cómo voy detallando y terminando esas nubes, como ya veis cómo voy pintando el borde, el contorno justo de las nubes, cómo voy dejando más cantidad de blanco, haciendo esas formas características de, bueno, dejando pues como si fuese nubes de algodón, intentando conseguir ese efecto, ¿vale? Y poco a poco, con paciencia, pues vamos a ir terminando ese cielo y vamos a continuar con la zona inferior del cuadro.
Bueno, ya tenemos las nubes y el cielo terminado. Ahora vamos a comenzar con las montañas. Para ello, bueno, pues voy a obtener un azul, mezclando ese azul ultramar que tenemos con el blanco. Le añado una pizca de negro, muy poquito, para ensuciar un poco ese azul. Y lo que quiero es tener un azul similar al de la base de las nubes, pero más oscuro, ¿vale? Para que resalte sobre ellas. Ya veis cómo, bueno, intentando conseguir ese tono que no quede ni muy claro, para que no se vea ni muy oscuro, porque lo más oscuro lo voy a pintar según me voy acercando al primer plano, ¿vale? Bueno, más o menos vais viendo cómo es un azul muy similar al de las nubes, pero cómo destaca y cómo resalta sobre el fondo. Entonces esta va a ser la primera línea de montañas, que no va a tener ningún detalle, simplemente, bueno, pues va a ser, pues eso, como una cordillera lejana con alguna ondulación, pero sin más, ¿vale? Ya veis cómo poco a poco voy consiguiendo ese tono que quiero, añadiendo el blanco. Lo voy a dejar un poquito más claro en la zona inferior, y bueno, pues simplemente de esta forma tan sencilla, pues ya tenemos esa primera cordillera lejana de montañas. Vale, ya sabéis, como siempre, que, como os he dicho al principio y en muchos de mis vídeos, conseguir profundidad y sensación de distancia o lejanía en un cuadro es muy importante. Tenemos que huir de, bueno, de utilizar las mismas tonalidades o intensidades de color en los paisajes. Tenemos que huir de conseguir cuadros planos. No podemos pintar con la misma intensidad y el mismo detalle al fondo que los elementos más cercanos. ¿Vale? Eso es lógico y es obvio. Los elementos lejanos, pues siempre utilizad tonos claros y dad poco detalle. Y según nos vamos acercando al primer plano, pues vamos a ir utilizando tonos más fuertes, más vivos, y podemos ir dando más detalle a todos esos elementos que vamos pintando. Entonces ese contraste es el que nos va a dar, como os digo, la sensación de profundidad. Contraste entre tonos claros, tonos oscuros, poco detalle y más detalle. ¿Vale? Vamos a ir ahora con la segunda línea de montañas, y para ello, bueno, pues sigo jugando con los azules que tengo, lo oscurezco un poco más para que resalte sobre el fondo. Tenemos que tener claro más o menos, yo aquí tenía claro más o menos cuántas líneas de montaña iba a pintar y con qué tono quería terminar, es decir, con qué tono quería pintar en el primer plano. Entonces, pues teniendo eso claro, vamos jugando con los tonos del fondo, pues procurando conseguir justo el tono que queremos. ¿Vale? Por eso, bueno, pues este es un azul aún bastante clarito, que resalta
muy bien sobre las montañas del fondo. Y ahora después vamos a ir continuando con azules más oscuros. Esta segunda línea igual que la del fondo, no le voy a añadir ningún detalle, me refiero a relieve ni a formas o sombras, simplemente voy a pintar el contorno y la voy a dejar tal cual. Con un pincel más finito pues me ayudo para pintar esas crestas, vale, huyendo, bueno, de las líneas rectas y de las líneas curvas, intentando pintar ese contorno de picos, de crestas, para que se vea una montaña pues realista, vale. Pero en esta, como os digo, es lo único que voy a hacer, nada de añadir detalle, simplemente la forma, vale, el contorno de la montaña. Aquí vamos con la tercera línea de montañas, ¿vale? Esta que parte de la zona izquierda. Vamos con un azul más oscuro. Para conseguir oscurecer los azules, bueno, pues añadimos menos blanco, por supuesto, y si queremos que no quede tan azulón, yo lo que hago es añadirle una pizca de color negro, ¿vale? No pasa nada porque le añadéis un poquito de negro, ¿vale? El negro está para usarlo en determinadas ocasiones, y yo creo que esa pizquita de negro a los azules pues les da un tono oscuro, los ensucia un poco, entre comillas, los apaga, y creo que el resultado es bastante bueno, ¿vale? Para que no quede muy chillón, muy azulón todo. En esta línea de montañas, en esta colina que estoy pintando, sí que voy a añadir algo de detalle, ¿vale? Va a ser la primera en la que voy a añadir alguna sombra, algún relieve, puesto que como ya está más cerca, pues bueno, pues eso, tenemos que pintar algo más de detalle para que resalte sobre el fondo, pero lo voy a hacer luego después. Primero voy a terminar de pintar la última línea, la más cercana al primer plano, y para ello utilizo un azul muy oscuro, y esta va a ser la última línea de las montañas. Esta línea, por supuesto, es la que más detalle va a tener, y como ya estáis viendo, pues esos diferentes tonos de azules, cómo crean esa sensación de profundidad, y luego vais a ver el añadir detalle, cómo también da realismo y aumenta esa sensación de distancia.
comienzo pintando detalle, relieve en esa montaña más cercana al primer plano, ¿vale? Para ello hemos dicho antes que la luz viene de la zona derecha según estáis viendo el cuadro. Entonces, bueno, pues simplemente cogiendo una pizquita de ese blanco rebajado con azul, pues voy a pintar una serie de crestas, todas apuntando, digamos, hacia la luz. Son las zonas que reciben la luz, y muy suavemente, que no destaque tampoco mucho, ¿vale? Porque sigue siendo una montaña lejana, aunque sea la más cercana, pero sigue estando alejada del primer plano, de nuestro punto de visión. Entonces, de esta forma tan suave estoy acariciando el lienzo muy suavemente y voy descargando la pintura muy suavemente. Voy cogiendo muy poquita cantidad de pintura y ya veis cómo de esta forma tan sutil pues voy haciendo que esa montaña, esa línea cercana, que era una masa azul plana, pues ahora cómo tiene vida y cómo he conseguido que se vea real. Ahora vuelvo sobre la segunda línea de montañas, que había dicho que iba a pintar también algo de detalle, con ese blanco, ese azul blanquecino, ese blanco azulado, muy suavemente. Ya veis cómo incluso descargo en la paleta si tengo demasiada pintura. Pues lo único que voy a hacer para pintar sombras es pintar la luz, y automáticamente pues ya tenemos las sombras. Y de esta forma tan fácil, ¿vale? Estáis viendo cómo así de sencillo conseguimos cierto relieve, cierto volumen, cierto realismo en esa segunda línea de montañas, ¿vale? Entonces tenemos 4 líneas, las dos más lejanas sin detalle, en la tercera ya se intuye algo de relieve y el relieve más acentuado en la montaña más cercana, ¿vale? Ya veis cómo hemos conseguido pues esa sensación de distancia en nuestras montañas. Y ahora vamos pues con el resto del cuadro, ¿vale? Con la zona inferior. Voy a pintar algo muy sencillo, una pradera, con un tono verde bastante apagado. Digamos que el cuadro no tiene demasiada luz, y entonces mezclando ese azul ultramar con el amarillo, pues voy a obtener primero un verde muy oscuro añadiendo poco amarillo para pintar justo en la línea del fondo pues una hilera de árboles muy lejanos, sin detenernos mucho en el detalle, simplemente utilizando un tono verdoso oscuro, más oscuro, que resalte sobre esa montaña que está justo por detrás, ¿vale? Que destaque, y luego después, añadiendo más amarillo, pues voy a pintar esa pradera con ese verde oscuro, ese verde oliva, ¿vale? De esta forma tan sencilla. Primero voy a pintar toda la pradera, la voy a dejar sin detalle, y luego vamos a jugar con el mismo concepto para la sensación de profundidad también en el terreno. Lo que voy a hacer es
dejar un tono más claro en el fondo, con menos detalle, y más oscuro en el primer plano, y ya vais a ver cómo luego voy a ir añadiendo detalle con un pincel de abanico, ¿vale? Entonces siempre es el mismo concepto para evitar tener obras planas, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco voy terminando la base de esta pradera y ahora después vamos a darle ese realismo que necesita. Bueno, como os he dicho antes, en esta pradera vamos a dejar un tono más claro en el fondo. Para ello, bueno, pues ya veis directamente el amarillo sobre el lienzo y se va mezclando con el verde, ese verde oliva que ya tenía pintado, y vamos aclarando el tono, ¿vale? No, que no sea un tono demasiado chillón tampoco, para no romper un poco la armonía de la escena. Y voy difuminando sobre esa pradera poco a poco, dejando el primer plano en sombra o más oscuro, ¿vale? Entonces ese contraste, como siempre os digo, es lo que nos va a dar la sensación de pues eso, que la zona más clara está más alejada y la zona más oscura pues está más cercana en el primer plano. Evitamos tener pues lo que teníamos al principio, una base homogénea verde que no tenía ninguna profundidad. De esta forma tan sencilla, ¿vale? Y ahora vamos a coger el pincel de abanico, que ya me habéis visto utilizar muchas veces, que viene muy bien para pintar pues eso, vegetación o el pasto, porque tiene, bueno, pues todos sus pelitos así muy abiertos y podemos pintar hierba o conseguir la sensación de, pues eso, de que estamos pintando hierba. Para eso, bueno, utilizamos un tono verde más oscuro, lo vamos aplicando así con golpecitos en esta zona más cercana al primer plano y vamos dejando más marcados y más grandes los trazos en el primer plano, y hacia el fondo pues vamos pintando con menos detalle, dejando marcados menos esos golpecitos, ¿vale? Incluso, bueno, al fondo pues no vamos a dejar nada de pintura con el pincel de abanico. Entonces pues igual es el mismo concepto que con las montañas. Poco detalle al fondo, tonos más claros y más detalle en el primer plano con tonos más oscuros, ¿vale? Ya veis qué fácil, cómo vamos dando realismo a la pradera y cómo vamos consiguiendo esa sensación de pues de hierba, de pasto, utilizando el pincel de abanico, que es ideal para este tipo de elementos, ¿vale? Según vamos subiendo hacia arriba en la pradera o hacia el fondo, pues en vez de utilizar el pincel de abanico con golpecitos, lo que vamos a hacer es trazos horizontales, y así dejamos menos detalle, ¿vale? Poco a poco así vamos terminando esta pradera y vamos terminando nuestro cuadro.
Añado algún toquecito de luz en esa pradera, en la zona del primer plano, ¿vale? Añadiendo un pelín de amarillo. Voy dando golpecitos y voy dejando que se quede marcado un poco más ese tono amarillo, ¿vale? Para simular, bueno, pues alguna florecilla que hubiese sobre la hierba, pero con poco detalle, ¿vale? Muy sutilmente, que ya sabéis que a veces menos es más, ¿vale? Tampoco que no destaque mucho, y poco a poco vamos terminando nuestra pradera, que yo creo que, ¿vale?, queda bastante armonizada con el conjunto, con esas montañas del fondo.
Bueno, pues ya tenemos el cuadro terminado. Yo creo que es un cuadro bastante sencillito, ¿vale? Ideal para practicar la sensación que os digo de profundidad. Todos estos conceptos que os he dicho los podéis aplicar pues en vuestras obras. Al fondo tonos claros, poco detalle. En el primer plano, o bueno, más cerca a nosotros, tonos más oscuros y máximo detalle. ¿Vale? Nada más, espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis al canal si os habéis encontrado con este vídeo de casualidad y a que deis una vuelta por el mismo, que hay muchos vídeos que os pueden interesar. Muchas gracias a los suscriptores habituales de siempre, gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias a todos los VIPs que se han unido al canal, ¿vale? Os recuerdo que podéis uniros al canal y convertiros en miembros VIP y disfrutar de diferentes ventajas sobre el resto de suscriptores por ser VIP, ¿vale? Hay diferentes niveles de miembros VIP y en la descripción del vídeo abajo os dejo un enlace y bueno, es tan sencillo como que junto al botón de suscribirse hay un botón que pone unirse, ¿vale? Le dais y ahí vais a ver todas las ventajas que podéis disfrutar, ¿vale? Nada más, me despido, soy Francis, nos vemos en el siguiente vídeo.